entonces quiero pasar a la traducción. Así que es fascinante para mí. De nuevo, hay dos grandes puntos de distinción entre, ¿cómo lo llamo? Porque esto ya no es ni siquiera el Heartland versus Mesoamérica, ¿verdad? Es una Esto es cosa algo así completamente como separada. Academia versus Heartland todavía, ¿sabes? Es como esta división que sucede, interesantemente. Y el segundo punto álgido en esto es la traducción del Libro de Mormón, y se reduce a la idea del Urim y Tumim y la piedra vidente. Así que creo que lo que sucede en el lado de Heartland es que están diciendo, espera un minuto aquí. La academia está abriendo las cosas aquí y tratando de traer la idea de la magia de principios del siglo XIX en la ecuación aquí. Magia en la ecuación aquí. Y están diciendo que no van a tener nada de eso y que nada de eso sucedió y etcétera. Y entonces todo se reduce a los instrumentos del Urim y Tumim y la piedra vidente. La primera pregunta para ti es, ¿hay algo de Joseph Smith u Oliver Cowdery que se refiera directamente al uso de la piedra vidente como instrumento de traducción? No que yo sepa, que toda la evidencia que conozco viene de alguien más. Bien, entonces son en su mayoría relatos de segunda y tercera mano. Que, Ahora hay una inferencia que vendría de Joseph y Oliver, y es que al final de la traducción, José le entregó a Oliver la piedra vidente color chocolate y se la dio como recuerdo. Y estuvo en la familia de Oliver por mucho tiempo antes de ser entregada a la iglesia en Salt Lake. Así que ahora retrocedes y dices, bueno, ¿por qué José Smith le daría a Oliver la piedra vidente al final de la traducción del Libro de Mormón, si esa piedra vidente nunca había tenido ninguna interacción con el proceso de traducción? Así que es la única que conozco y ciertamente es posterior al hecho, ciertamente no es definitivo, pero plantea la pregunta de ¿por qué haría eso si la piedra vidente nunca se había utilizado en la traducción? ¿qué piensa de la idea de magia popular en la época y cultura de Joseph Smith? Ciertamente existía, estaba desapareciendo y desapareciendo rápidamente. Si nos remontamos unos 100 años a Inglaterra, era frecuente, usted sabe, en una época donde probablemente eran más supersticiosos que científicos, ese tipo de gente estaba alrededor todo el tiempo. Eran los hombres astutos y las mujeres astutas, y eran respetados en sus comunidades. Lo que sucedía, sin embargo, es que aparte de la forma en que la comunidad funcionaba, ahora había una población más elitista que iba a las universidades y no creían en esas mismas cosas. Y así había una división que estaba comenzando antes de la época de José Smith. Bueno, vienen a Nueva Inglaterra y traen esas divisiones con ustedes y la gente más rural que se asentaron en el norte del estado de Nueva York continuaron con estas prácticas y las llamamos magia. Magia, un término peyorativo, los antropólogos no son muy aficionados a ella debido a las implicaciones. Era una forma de... Era su ciencia. Ellos lo consideraban como una ciencia. Y lo que pasó es que en los primeros tiempos de Nueva Inglaterra tenías en los lugares más rurales la continuación de esta, tú sabes, ciencia arcaica que venía de Inglaterra, trayendo todas sus tradiciones con ella y aparecen casi de la misma manera. Y entonces usted tiene la academia que está diciendo, eso no es una buena cosa que hacer, no nos gusta eso. Bueno, obviamente la academia ganó y no nos gusta eso. Y realmente no nos gusta nada que tenga que ver con lo que percibimos como magia, piedras videntes y cualquier otra cosa. Así que si nos fijamos en lo que pasó, ya sabes, en la historia de los santos de los últimos días, eso comienza a borrarse muy rápidamente. Cuantos más santos se están uniendo de otros lugares que no son necesariamente parte de las poblaciones rurales, no se sienten tan cómodos con las piedras videntes. Y así, al principio la piedra vidente se convierte en el Urim y Tumim,
Y Urim y Tumim, porque aparece en la Biblia, suena bien. Podemos hacer un Urim y Tumim. Y eso suena mucho mejor que una piedra vidente. El problema, por supuesto, es que el Urim y Tumim nunca estuvo en el Nuevo Mundo. Nunca. Espera. No, ¿El Urim y Tumim nunca estuvo en Nueva York? el cielo es no. No, el Urim y Tumim es un instrumento del viejo mundo que pasó de moda, dispara, probablemente incluso antes de que los Lehi dejaran el viejo mundo. Esperen. ¿Y qué hay Ok, de...? entonces, ¿qué hay de la descripción del pectoral y las dos piedras que se sostenían? Para eso no ¿Eso es el no es el Urim. Urim y Tumim? Ese es el problema, ese es el problema. Han llegado a ser llamados el Urim y Tumim porque se les dio ese nombre. Yo había visto la información de que sucedió en el año del año con W. Phelps. Recientemente oí a Blake Osler decir que encontró un artículo del año que hablaba del Urim y Tumim, pero este era un nombre que fue tomado de la Biblia y luego aplicado a los instrumentos que Joseph Smith tenía. Ahora, ¿cuáles eran los instrumentos que José Smith tenía? ¿Cómo se llamaban antes de que alguien decidiera llamarlos Urim y Tumim? Que por cierto, no era José Smith. José Smith no usa esa terminología. De nuevo, hasta más tarde, cuando todos los demás la adoptaron. Es otro como Kimora, donde está siendo puesto de nuevo. No es contemporáneo. Así que si vas al libro de Mormón, el libro de Mormón tiene dos descripciones de lo que son estas cosas. Uno se llaman los intérpretes, que es su función. Tienen que interpretar el lenguaje. La otra cosa que se les llama son dos piedras. ¿De acuerdo? Ahora, si Joseph Smith va a traducir con dos piedras, no tengo problema con que traduzca con una piedra. Y aparentemente desarmó los anteojos y usó uno de ellos porque le lastimaban los ojos. Así que probó con una de ellas y al final la sustituyó por otra. Y Tumim eran demasiado anchas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero el problema aquí creo viene del origen de estas cosas. Uno, la piedra vidente de chocolate viene de la tierra allí en Nueva York. Sí, claro. Las dos piedras, lo que más tarde se llamó el Urim y Tumim, es algo que es proporcionado por un ángel, sí. Así que tienes las fuentes y Mosia eso tenía es una. ¿De dónde vino Mosías? como, bueno, tengo mi propia teoría sobre eso, pero Sí, es muy simple. Hay chamanes mayas en estos días. Quiero decir, hoy en día hay chamanes mayas que usan piedras para interpretar la voluntad de Dios y porque usan todo tipo de cosas diferentes. Uno de ellos tiene algunas piedras de práctica que son canicas, pero usualmente es alguna cosa inusual que encuentran en la naturaleza. Es algo natural que no parece natural. O a veces es creado. Así que John Dee, que es el tipo de astrólogo para creo que la primera reina Isabel, utiliza una piedra vidente y una de las cosas que usa es un espejo cóncavo de obsidiana. Una obsidiana se refleja. En la historia del mundo, de aquí es de donde vienen estas cosas. Encuentras una roca que no parece natural. Y si no parece natural, significa que no lo es. Es algo especial. Es por eso que uno de los tipos de piedras videntes que ves eran gorgets indios. Y son una especie de pieza rectangular de roca delgada que tiene dos agujeros perforados a través de ella. Y la gente que las encontró no tenía idea de lo que eran. Realmente no parecían naturales. Así que esto sería una piedra vidente. Así que sí, a través de los tiempos, a través de la historia, ¿necesita Joseph Smith usar la piedra vidente de chocolate si ya tiene estas otras dos piedras? Quiero no es decir, ya sabes, necesario. quitar, ¿por qué no simplemente quitarlas del pectoral y usar ambas o usar una de ellas en vez de la piedra vidente de Aparentemente lo chocolate? hizo. Sí, aparentemente lo hizo por un tiempo. ¿Por qué ha cambiado? ¿Quién lo sabe? Tendrías que preguntárselo y nunca lo ha dicho. Pero la otra evidencia que tenemos de Emma, y de nuevo, anecdóticamente de él entregando esta piedra vidente a Oliver, es que esa es la que parece haber sido usada más a menudo. Ese es un problema.
¿Por qué una piedra es diferente de otra? No me importa si la llamas Urim y Tumim. No me importa que sea un taxet o ya sabes, ¿cómo las llaman? Se llaman piedras relámpago. Así que no puedo recordar exactamente cuál es el nombre, pero independientemente del nombre que les pongas, es una piedra. Sí, y aquí está la cosa. Creo que el problema que algunos en el Heartland Camp tienen es que de alguna manera vincula a José con la magia, y mientras que, de nuevo, la fuente del Urim y Tumim, que llamamos Urim y Tumim, al menos es divina con seguridad, y esta idea de que, de acuerdo, donde hay una piedra vidente involucrada, eso lo lleva al reino de la magia popular, y eso está hiriendo testimonios y, sabes, ese no es un lugar al que necesitemos ir. No tengo ningún problema con eso, pero algunas personas Los ciertamente parecen historiadores tener un problema profesionales con él. no. Sí, los historiadores profesionales no. Pero obviamente mucha gente sí, por eso se escribió en piedra, fuera de las historias, y por eso tienes a Joseph F. Smith y Francis Kirkham diciendo, no, ellos nunca habrían usado una piedra vidente. Obtienes declaraciones inflexibles de que ellos no usaron una piedra vidente de personas que no estuvieron allí y ni siquiera lo obtuvieron de segunda mano. Quiero decir, esto es mucho después, pero afirman rotundamente que no. Bueno, ¿por qué? Porque quieres separarlo de la magia popular, porque estás un poco avergonzado de la magia popular. Sabes, no queremos que Joseph haya sido el vidente del pueblo, aunque tenemos muy buena información de que lo fue. Bueno, una cosa que olvidé preguntarle a Jonathan, debía haberlo mencionado, fue volver a Doctrina y Convenios 6. Y ya sabes, el lenguaje original en el libro de los mandamientos en eso es el versículo 10. Es, he aquí, tienes una vara y bendito eres por tu don, ¿sabes? Y ahora es todo don. Ellos pusieron don en su lugar. Así que parece que de alguna manera una vara, ya sea, de nuevo, ¿qué significa eso? ¿Es en realidad una vara o es en realidad pensando en, tal vez es otra palabra para un regalo, no lo sé? Históricamente lo sabemos. Quiero decir, históricamente sabemos que Oliver usaba una vara como herramienta de adivinación y no fue el único. Mucha gente lo hizo. Aparentemente Joseph Smith tuvo al menos algunos intentos de lo que llamaríamos brujería de agua. Su padre lo hizo. Esta es información histórica. Y de nuevo, no es sorprendente porque continúa hasta el día de hoy. Hay otras personas que hacen esto. Esto no es chocante, solo es incómodo para muchas personas. Así que tratamos de blanquearlo. Pero era una vara. Y creo que eso se vuelve importante porque estamos hablando de Oliver tratando de traducir y a Oliver le dicen que puede traducir y Joseph dice, sí, puedes traducir. Ve a hacer esto. Y hay muchas razones para creer que va a traducir y luego no lo hace. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no? Y entonces recibimos esa explicación de que tienes que pensarlo en tu mente. Y nos encanta porque eso funciona para nosotros. Pero no hay absolutamente ninguna indicación de que así es como Joseph tradujo. Joseph traducía, no hay indicación de que pensara en algo. Él está repitiendo una frase y él va a esperar hasta que lo dicen de nuevo. Y entonces no hay tiempo para decir, bueno, espera un segundo, tengo que resolver esto. Nunca he visto a este personaje antes. Nunca hay nada de eso. Y eso es porque lo que Joseph está haciendo al traducir tiene algo que ver con ver un texto. Exactamente cómo sucede eso. Todos tenemos que discutir sobre cómo podría suceder. Pero José vio algo, usó sus ojos. Hay todo tipo de evidencia para eso. Bueno, aún así, Brent, podrías ir más allá y decir que tiene más que ver con su mente que con sus ojos. Quiero decir, no sabemos lo que eso realmente ve las palabras en la piedra o las ve en su mente. Tal vez lo está pensando un poco, tal vez está pasando por esto, tal vez hay un proceso mental y espiritual que no es puramente físico. Ahí es donde todo se pone raro y tengo una hipótesis sobre cómo sucedió y la puse en mi libro de dones y poderes. Ciertamente no ha sido aceptada universalmente, pero creo que hay una explicación razonable de dónde viene el lenguaje y por qué lo está viendo. Y tiene que ver con la mente y la habilidad de ver texto, ver en la mente. Y francamente tiene mucho que ver con cómo funcionan las piedras videntes, porque Joseph no es el único que ha usado una. Tenemos personas que las han usado, que describen lo que sucede y cómo se usan, y luego hay gente en el mundo moderno que las usa. Y francamente, una de las cosas que haces con una piedra vidente
es encontrar alguna manera de cubrir tu cabeza para que la luz no pueda entrar allí, que es por lo que se pone en el sombrero. No la pones en el sombrero porque no sabías qué más hacer. Lo pones en el sombrero porque necesitabas ponerlo sobre tu cara y oscurecerla. Así es como funcionan. Otras formas de usar estas cosas, los romanos solían usar una espada y el sol brillando en la espada. De hecho, José no siempre usó el sombrero. Está el de los alguaciles que fueron a buscarlo y le dijeron, sabes, vamos a probarte para ver si realmente ves. Así que tomó la piedra vidente y la sostuvo contra una vela. Lo que significa que si lo piensas, está mirando una piedra y la aurora a su alrededor. Está siendo cegado por la aurora y solo tiene la piedra en el medio. No puede ver. Y entonces les hace abrir un libro y les lee la página y no estaban impresionados. Dijeron, sí, nosotros solo sabíamos cómo lo hizo. Eso no es un... Pero lo describieron. Y así Joseph no solo lo usaba en el sombrero, lo usaba contra la luz. Las tres jóvenes de Salem usaban clara de huevo vertida en agua porque oscurece las cosas, y miraban a través de eso y lo usaban como método para ver quién iba a ser su futuro marido, y fueron atrapados e inventaron otras historias para salvar su pellejo y no salvaron a un montón de otras mujeres. Pero sí, históricamente, a lo largo de la historia del mundo, la gente ha hecho esto. Sabemos lo que hacen y lo que hace es que requiere la visión oscura. Así que todavía ves algo, pero ves algo cuando todo el mundo sabe que no puedes ver. Y así es como sabes que esta persona tiene la segunda vista. La segunda vista escocesa es una de las cosas que fue llamada. Es porque ves cuando no puedes ver. Bueno, la mente está viendo algo y así es como sabes que funciona. Andrew Lang fue un antropólogo que sintió curiosidad por esto y se consiguió una bola de cristal y se la pasó a varias personas. Y dijo, sí, la mayoría de las personas la miran y no pueden ver nada. Así que un buen número de personas la mirarían y verían algo y describirlo. Y lo más importante para mí es que se la entregó a una joven que vio un trozo de papel con una escritura tan real que dio la vuelta a la bola de cristal para ver el papel del otro lado. Así que aquí tenemos a alguien usando una bola de cristal, una piedra vidente para ver la escritura. Bueno, eso me dice que Joseph pudo haberlo hecho. Es Eso es interesante. ¿Qué significa ¿Qué significa traducción? traducción? Y creo que eso es hermoso y probablemente se remonta a lo que estaba diciendo antes, que la Samuel Biblia me Brown ha tiene mostrado la probablemente la mejor mejor indicación de la obra indicación de de lo que Dios Joseph y que se realmente quiso refería decir originalmente cuando dijo que no traducción, era que no traducción de eran palabras, traducción de sino palabras, traducción de sino mundos. traducción de mundos, Estaba donde traduciendo estaba palabras, traduciendo estaba palabras, estaba traduciendo poniendo mundos de palabras de Dios y Dios y relaciones con Dios y relaciones con Dios conceptos en que el hombre conceptos que podía el hombre entender. pudiera Y entender. creo que eso Y es creo que eso es hermoso hermoso y y probablemente lo probablemente más tanto exacto exacto y no como útil inútil para para esta esta discusión. discusión. Para esta Para esta discusión, lo discusión, que lo que estaba estaba haciendo cuando haciendo cuando estaba traducía era traduciendo es tomar el tomar significado en un idioma el y podía significado en un producir idioma ese significado en otro idioma. e intentar Recuerdo producir que ese cuando estuve significado en en Nueva otro York, idioma. había mucha gente que utilizaba Ahora 4 idiomas notarás que dije diferentes, pero significado. todo el mundo acude No al conozco a único nadie que por la hable dos complejidad idiomas de las con fluidez, palabras. que haga Los una que hemos traducción intentado palabra por aprender palabra. otro idioma Aquellos de y nosotros que hemos traducir algo, tratado de sí, aprender otro hacemos el de idioma y traducir complejidad de algo, palabras sí, y hacemos lo de decimos, palabra vale, por ahora sé palabra la y palabra luego para decimos, vale, eso, ahora tengo a las ver si puedo palabras hechas, a expresar ver si les algo encuentro y lo hago sentido. para el actual, Hice esto no. cuando estaba Y tratando de nunca aprender llegué a ser náhuatl fluido en y ello. nunca llegué a Sigo dominarlo. siendo una Todavía lo hago palabra por palabra por palabra. palabra, tengo que Tengo que traducirlo y luego tengo que traducirlo y mirarlo y luego decir, tengo está que bien, bueno, mirarlo ¿cómo y haría que decir, eso suene algo en vale, bueno, inglés? ¿cómo haría que Así que eso lo que sonara algo traducimos en es el inglés? Así que significado, es no el las significado lo que palabras. estamos traduciendo, no las Y palabras. creo Y que es creo que eso es evidente en la forma evidente en en la que el forma en libro de que el libro de Mormón Mormón resulta en un resulta en un lenguaje y lenguaje y muchas muchas metáforas y metáforas y modismos que modismos están que están relacionados con el relacionados con siglo el siglo XIX XIX en en lugar lugar del periodo del de periodo tiempo de de, tiempo ya en sabes, que los cuando los nefitas nefitas escribieron escribieron esas esas planchas, planchas, les escribieron la escribieron la información. De información. acuerdo. De acuerdo. ¿Algo más sobre la traducción que quieras decir? No Sí, se me ocurre. Bien. Quiero pasar a un par de cosas textuales del libro de Mormón que me interesan. Primero quiero hablar de Abinadi. Y
lo que sucede allí con él y el rey Noé y los sacerdotes. He visto, y debería haber tenido esta información disponible, pero Mi he memoria visto es buena muchos para probarlo comentarios también. sobre Abinadí y el rey Noé y lo que ocurre allí. Y muchos de esos comentarios se centran en la idea de, obviamente, Abinadí trae a Isaías, pasa por el primero de los 10 mandamientos, trae al siervo sufriente de Isaías 53, pero realmente se centra en, el tema surge con los sacerdotes de Isaías 52, del 7 al 10. Aquí es donde Abinadí se mete en más problemas. Y el comentario sobre esto es típicamente algo en el sentido de, este es un grupo nacionalista, que habla del pueblo de Dios, por así decirlo, y para Israel es Israel, y para Noé y su sacerdocio es su tierra en la tierra de Nefi, y no pueden estar equivocados, y son justos en sus mentes, lo que probablemente sea cierto. Pero todo el enfoque del sermón de Abinadi a ellos tiene que ver con el uso de la ley de Moisés, esperando el sacrificio de Jesucristo. Cuando se lee más adelante en Mosía con la muerte de Abinadí, muchas personas llegan a la conclusión de que es asesinado porque les está diciendo que se arrepientan y llamando a sus pecados. Pero eso en realidad no tiene nada que ver con Isaías 52, 7 a 10, que es con lo que los sacerdotes vuelven contra él. Si vuelves a Limhi, digo a Limhi porque más tarde lo va a contar, más tarde obtenemos la historia de Abinadi de él, pero Limhi, de vuelta en Mosía 7, dice específicamente que mataron a Abinadi porque predicaba que Jesucristo, hablando de la imagen de Dios, bajaría y nacería en la mortalidad, que Dios básicamente tomaría carne y por eso lo mataron. ¿Por qué tenemos todo este comentario hablando más sobre este tema nacionalista? Estoy pensando, ya sabes, Joseph Spencer escribe sobre esto y se ha escrito sobre ello en la tradición mormona, todo el camino de regreso a, creo que es Reynolds, no George, el otro Reynolds de vuelta a finales del siglo XIX, que está adoptando la erudición bíblica sobre Isaías 52, 7 a 10, sobre esta especie de este nacionalista que, digo, versos nacionalistas aquí. ¿Por qué el comentario, incluso la nota por qué, de la central del libro de Mormón dice lo mismo? No hay nada acerca de que lo mataron porque estaba profetizando acerca de Jesucristo. ¿Por qué tenemos esto? ¿Dónde estoy equivocado aquí? Bueno, en primer lugar, no estás equivocado. En segundo lugar, es la vieja historia de los eruditos ciegos mirando al elefante y cada uno agarra una parte diferente y tiene una perspectiva diferente. Y creo que lo que los une a todos para hacer de ellos un elefante es darse cuenta de que en el mundo antiguo no hay división entre religión y política. Todas son la misma cosa, y particularmente con, ya sabes, en Francia, incluso en Zarahemla, hasta el momento en que tienes a Alma saliendo de la tierra de Bifang, entrando en Zarahemla, todo el mundo es de la misma religión. Puede que te incomode, pero solo hay una religión, así es como sois. Y la religión apoya la política, y así era Israel. Todo el mundo es la misma religión que apoya la política, así que la religión y la política no están separadas. Así que sabiendo eso, ve a través de la historia pieza por pieza, comienza con el pasaje de Isaías. La pregunta no es tanto qué significa eso, sino por qué se planteó como una pregunta. ¿Por qué pensaron que harían tropezar a Abinadi diciendo esto? Bueno, ahí es donde entra la política nacional, porque desde la perspectiva de las personas que hacen la pregunta, están diciendo, lo estamos haciendo bastante bien, esto está bastante bien, somos este pueblo. ¿Y por qué dices algo en contra de eso?
Así que esperan que haga algo que contradiga eso. Por eso se hace la pregunta. Todo sobre toda esta política, ese es el significado correcto. Y es la razón por la que se hace la pregunta. No es la razón por la que Abinadi responde como lo hace y no como terminan las cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Abinadi lo cambia? Bueno, porque él viene de parte de Dios que les ha dicho que den un mensaje. Entonces, básicamente viene y dice, tienes al Dios equivocado. Sabes, tu definición de Dios está equivocada. Dios es el que va a bajar. Y eso es revolucionario, no tanto en lo nuevo, sino en la separación. Ya sabes, esta es una manera de perturbar la política. Dices que el rey está equivocado porque tiene al Dios equivocado. Si se equivoca de Dios, no tiene derecho a gobernar. Sabes, este es alguien que viene y amenaza con dividir al pueblo. Y esa amenaza de dividir al pueblo enseñando que hay un Dios que no es el que tiene el rey, ya sabes, eso va a dividir al pueblo, eso va a causar separación, eso va a causar problemas. Y así, por supuesto, vas a matar al tipo porque no quieres que fomente la revolución, ya sabes, en tu nación. Así que lo matan por eso, por las ramificaciones políticas de eso. De la misma manera que Cristo es asesinado políticamente, no religiosamente, pero hay una razón religiosa detrás. Es político, pero incluso con Cristo es lo mismo, ¿no? Quiero decir, vuelves atrás y miras el Evangelio de Juan, que fue escrito, sabes, probablemente después de los otros evangelios, y él regresa, y una de las razones principales por las que escribe el Evangelio de Juan es para, dice específicamente, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que es un título que habla de la condescendencia de Dios. Eso es lo que significa ese título. Y en mi mente, de todos modos, eso es lo que el título es. Y lo matan entonces por blasfemia, Lo ¿verdad? es una Quiero decir, excusa. es blasfemo. Sí. Así que los romanos no lo hacen por blasfemia, pero los judíos quieren matarlo y se sienten con derecho a hacerlo por blasfemia. Claro, para mí, en mi mente, ve exactamente lo mismo con Abinadi. Es blasfemia. Sí, es lo mismo, es lo mismo. De eso es de lo que va a ser acusado. Y la razón por la que lo van a acusar de blasfemia, lo creas o no, y por supuesto que lo hicieron, pero el castigo por blasfemia es la muerte. Sí, Así que sí, si dices que es culpable de blasfemia, por supuesto que puedes matarlo. Eso es lo que dice la ley. es interesante, ¿no? Que Noé, siendo el hijo de Senid, que sale de Zarahemla, con un Dios y ya sabes, una enseñanza de Jesucristo que va a bajar en el meridiano de los tiempos. Entonces se alejan de esto, obviamente, en una diferente teología. Una versión diferente de la misma, y es una versión de la misma que vemos aparecer de nuevo en Zarahemla, que puede haber tenido, ya sabes, orígenes mulequitas, porque lo vemos con todo lo que se llama la orden de los Nehors, ya sea Nehor, Corajor, ya sabes, cualquiera de ellos. Si nos fijamos en los principios de los mismos, una de las primeras cosas que van a decir es que son anticristo. Así que hay este segmento de la población que son básicamente negadores de Cristo. Y así, sí, vamos a creer en la ley de Moisés, porque ya sabes, vivimos que y eso está bien, pero vamos a negar a Cristo. Bueno, ¿a quién están negando? Estamos negando que Cristo es el Dios que va a bajar. Todo ese aspecto de lo que va a pasar en el futuro, no crean eso. Y ya sabes, por lo que es una subparte de la tierra de Zarahemla, incluso antes del momento en que estas otras personas salen y regresan. Así que creo que se llevaron esas ideas con ellos y era mucho más cómodo creer en ellas cuando se alejaron. Brandon me parece, y he hecho esto, en realidad voy a dar una charla sobre esto pronto, pero una cosa que creo que echamos de menos en el libro de Mormón es la historia de todos los disidentes. Y como que vemos esta dicotomía de los lamanitas y los nefitas y son ellos contra los otros. Pero perdemos lo que realmente está sucediendo, en el libro de Mormón, que es la ruptura, los disidentes de los nefitas,
Ya sea que hablemos de ello, y puede que sean personas diferentes o no, pero tenemos a los amlicitas, los amalecitas, los amalequitas, los soramitas, el rey Noé, ya sabes, los reyes. Usted sabe, usted sigue y sigue con todos estos grupos diferentes. Hay algo fascinante que sucede con todos ellos. Todos se convierten en lamanitas. Ahora, en su terminología, usted está diciendo, bueno, eso es solo los otros. No sé si eso es cierto o no. Yo sugeriría que son parte de un grupo teológico que está diciendo, no creemos en Cristo. La pérdida de Cristo parece ocurrir cada vez que uno de esos grupos se mueve, y todos se vuelven. Todos son religiosos. Todos ellos todavía tienen sus sinagogas. Todos tienen sus iglesias. Pueden ser como diferentes sectas dentro de los lamanitas, pero todos se convierten en estos lamanitas y están aliados con los lamanitas. Y para mí parece haber esta alianza es compartida hasta cierto punto con una teocracia que no se centra en Jesucristo. ¿Tiene sentido? Claro. La mayor parte del trabajo que he estado haciendo en los últimos, no sé, 5 o 6 años, 7 u 8, me fijo más en la escritura del Libro de Mormón. Ya sabes, el proceso, lo que pasa por la mente de los escritores. Y por supuesto, cuando llegas a Mormón, él es el que está juntando todas estas historias. Ya sabes, está haciendo esto porque esto es lo único que encuentra cuando va a través de las grandes placas. Esta es la historia. Y creo que sus propósitos y la forma en que escribe nos dice que eso no es en absoluto cierto. Nos está diciendo lo que quiere decirnos y que hay un mensaje. Y esta es una mente que está haciendo eso. La otra cosa que creo que es fascinante es que es una mente muy, muy diferente a la de Nefi. Creo que la pérdida de las 160 planchas nos hizo un flaco favor, ya que tenemos la información que necesitamos para empezar la historia con las planchas pequeñas. Tenemos esa historia que perdimos. Tenemos una mente diferente estableciendo propuestas y leemos eso primero. Y eso dicta hasta el final del Libro de Mormón cuando no debería, porque Mormón lo escribió, no Nefi. Así que para aclarar lo que estoy diciendo allí, Nefi es el que viene con nefitas y lamanitas y los separa, y los lamanitas se convierten en el enemigo, y tiene que hacer esto porque está creando un nuevo pueblo. Hay una tradición del viejo mundo de cómo se crea la narrativa, de cómo se hace un nuevo pueblo. Él encaja con mucho de eso, y una de ellas es que necesitas definirte contra alguien, necesitas tener un enemigo. Bueno, los lamanitas se convierten en el enemigo. Y así a lo largo de las pequeñas placas es el enemigo. Son los lamanitas. Los lamanitas vienen. Son terribles. Cuando llegas a lo que hace Mormón, si miras las peores guerras que se están causando, ¿quién está detrás de ellas? Bueno, los lamanitas las están peleando, pero las personas que las fomentan, que se aseguran de que la lucha ocurra, son esos nefitas apóstatas de los que estás hablando. Y Mormón está haciendo un punto que la gente realmente mala no son lamanitas, son nefitas apostatas que hacen que cosas malas sucedan, y los escribe a todos de manera similar, así que todos tienen una religión que suena muy neorita. Varias personas de quien yo lo aprendí fue de Mark Wright, que estaba viendo el MLK, la realeza del hebreo. Voy a hablar contigo extraoficialmente sobre esto. De acuerdo. No estoy de acuerdo, pero adelante. No estoy de acuerdo, pero adelante. Pero aparece de nuevo, como dijiste, los amlicitas, amalecitas, todo lo demás, y aparecen los reyes. Esta es una forma que los mormones usan para decir, sí, ¿quiénes son las personas que son antagónicas a la forma de vida nefita? Bueno, la gente que quiere un rey y la gente que es anticristo. Y no son anticristo en el sentido bíblico de anticristo. Sí, están en contra de Cristo. Exactamente. Y están negando a Cristo. Pero esas son las personas que van a los lamanitas, se convierten en lamanitas y fomentan el problema y crean el problema. Y hasta que llegue la introducción de los ladrones Gadianton, los lamanitas apóstatas nefitas son los peores tipos malos. Así que los malos mormones son muy diferentes de los malos de Nefi. Es un mensaje muy, muy diferente.
Y Mormón se sale de su camino para decir que si te conviertes la manita, como los anti-Nefi Lehi, como los que producen Samuel en la manita, son mejores que los de Nefi. Ese es el mensaje de Mormón. Sí, creo que es correcto. Es más sobre, de nuevo, las tradiciones de sus padres. Tienen el conocimiento y están luchando contra él. Se trata más de las tradiciones de sus padres, que es una cosa completamente diferente. Grant, podríamos hablar durante horas, ojalá pudiéramos. Probablemente. Vamos a terminar con esto y probablemente te tendremos de vuelta para hablar un poco más sobre algunos de estos otros temas con el libro de Mormón. Muchas gracias por venir al programa y te tendremos de nuevo.